este viernes con 7 p.m. a fondo. Y hoy, tal cual lo venimos anunciando, contamos con la visita de el senador nacional por la provincia de Salta, el gobernador de la provincia, 3 veces gobernador constitucional. Estamos hablando del doctor Juan Carlos Romero. Así que, por supuesto, le voy a dar la bienvenida al senador nacional. Gracias, senador, por venir, por aceptar. Sabemos que su agenda es siempre complicada, pero siempre se da un tiempito. Seguro que sí. Gracias y felicitaciones por el estudio y un gusto de estar comunicándome con los oyentes de Pacífico. Gracias, senador. Bueno, tantos temas, ¿no? Para que tengamos la posibilidad de conversar con el senador Romero. Senador, arranquemos por lo que la gente hoy está todavía conmocionada, digamos. ¿Cómo estamos después de esto que pasó con el Fondo Monetario? Los 50.000 millones, hay versiones, dice estamos bien, no sí, pero vamos a estar mal. ¿Qué significó esto? ¿Lo va a ayudar al país esto? ¿Cuál es su análisis? Yo creo que todo depende de cómo nos comportemos los argentinos. El gobierno kirchnerista que arruinó la economía, arruinó muchas cosas en el país, la producción, arruinó a la inflación que la recreó la inflación, el gasto, el déficit, la deuda. Y el gobierno no supo al principio explicar bien las cosas y creyó en el gradualismo, pero, a ver, los argentinos no tienen por qué creernos, después de tantos default, incumplimientos, conducta, si uno fuera comerciante, sería un comerciante de Argentina de poco crédito, digamos, porque no tenemos una buena conducta fiscal, ni de cumplimiento, y tenemos un vicio de pedir deuda hace 200 años y después nos cuesta pagarla. Entonces, y como esto no es un tema de un gobierno, de dos gobiernos, claro, pasa en otros lugares, también en Estados Unidos, el presidente Obama ajustó el quebranto del presidente anterior y lo puso el país en marcha. Ahora, este gobierno puede de vuelta volver para atrás, en todos los lados pasa eso. Italia tiene una deuda del 130% de su Producto Bruto, es una situación gravísima, la crisis hubo en Grecia, o sea, no es que seamos los peores de grado, pero tenemos un grupito, estamos en el grupito de malos alumnos, sí. Y yo creo que eso, que parece, no es gracioso, porque las consecuencias las pagan las personas que tienen un ingreso fijo, o sea, el que no tiene trabajo y el que tiene un trabajo y un ingreso fijo. Y yo creo que la lucha también de los grandes gremios organizados tiene mucho que ver con cuidar a aquel que tiene trabajo, pero no hay un gran cuidado por aquel que no tiene, menos por las organizaciones gremiales. Y a veces nos falta esa capacidad de poner el empeño en acordar las cosas. Ahora, yo digo, el fondo puede ser una solución económica barata, desde el punto de vista de plata. Ahora, la imagen de precio, el costo del dinero no es tan alto. Ahora, el costo político es alto porque ya el kirchnerismo se ocupó de demonizar al fondo, y también sepamos que el fondo en un momento aparecía como el cuco de la película en el mundo y acá, y al final dio pretexto para que le echemos la culpa de todo. De todos modos, también el fondo ha cambiado gente, ha cambiado actitud. Ahora, no deja de ser un prestamista. Así que es una entidad financiera. Es un prestamista. Es como un banco. Que no da consejos. Le dice a usted lo que tiene que hacer para poder cobrar. O sea, la ayuda intelectual que le pueden prestar no es más aquella de la necesaria para que usted le pague. Cosa que, desde el punto de vista de un deudor, es lo que tiene que hacer. Claro, es lo que hace un banco. Un banco le mira los balances, le pide la firma a la señora, le mira la casa, le mira todo y dice, bueno, mi amigo, trate de acomodar los números. Y si no le da los números, no le presta. No le doy, claro. No tiene solvencia. Entonces, pero políticamente es un costo. Ahora, todo depende de lo que hagamos nosotros los argentinos. Ahora, cuando usted dice eso, doctor Romero, ¿qué está diciendo concretamente? Depende de nosotros. Depende de nosotros. Yo soy de los creídos siempre
de que Perdón, cuando dice nosotros, ¿quién los es? argentinos, El conjunto de la sí, sociedad. el conjunto de la sociedad, lo que tenemos es una responsabilidad más todavía. Un trabajador de su pago no le podemos exigir que aporte mucho, Claro. pero tenemos una responsabilidad gobernando municipios, gobernando provincias, el gobierno nacional, las organizaciones gremiales, los empresarios, las empresas, los que tenemos responsabilidad legislativa, todos tenemos la obligación de aportar un poco para que en vez de buscar culpables, que muy argentinos siempre buscamos, asumamos nuestra propia responsabilidad. También el fondo da un pretexto bonito de que todo lo que no hacemos porque no queremos, le echemos la culpa al fondo. ¿Me entiendes? Como que la suegra llega a la casa y le dice lo que tiene que hacer a yerno descarriado, a la mujer no hacendosa. O sea, nosotros, digamos, perdimos el año pasado en la cosecha 8.000 millones de dólares por la sequía. Eso no es culpa de nadie, de la naturaleza. Pero perdimos en la corrida cambiaria 5 o 6 mil millones de dólares. En el balance turístico perdimos 8.000 millones. Entraron 2.000 millones por turismo y se fueron 8. O sea, el balance turístico es negativo. Y si a eso le ponemos que por distintas razones, entre otras yo creo que la carga impositiva y la burocracia que existe en el país, las exportaciones del país se exportan menos de lo que se importa. O sea, tenemos un cuadro bastante complicado. Entonces, yo creo que el único camino es tratar de arreglarlo. Ahora, lo del fondo es una especie de reserva para sentirse más fuerte, como tomar vitamina. Ahora, si la dilapidamos la plata, hacemos una corrida cambiaria, pagamos intereses del 40% en el EVAC, en los papeles que el gobierno toma por deuda. Si no, nos gusta o no, si no bajamos el gasto, aumentamos los ingresos, va a ser muy difícil salir. Ahora, ahí está, yo creo, la clave, yo lo decía antes que usted llegue, senador Romero. ¿Cómo hacemos para bajar el gasto público? Porque bajar gasto público es muchas veces sinónimo de conflictividad social. Sí, hay que tratar de bajar gasto público sin tocar a la gente, achicando gasto, más que personalmente, porque la nación no tiene tanto personal, pero gasto innecesario, multiplicación de áreas. Por ejemplo, yo creo que es un error tener 20 ministerios con secretarías, subsecretarías, son todos cargos políticos, no es tanto los empleados. Debería concentrarse, después hay oficinas nacionales por todos los rincones. Yo creo que las provincias lo mismo, ¿no? Debe achicarse la estructura de los cargos políticos, debe achicarse en el Senado, en el Congreso, porque de las dos cámaras hay 1.500 empleados en la biblioteca, pero la biblioteca no puede tener 1.500 empleados. ¿Entiendes? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de la política también. Y después, si el país se reencamina, bajando la inflación, tiene que comenzar a aparecer la actividad de trabajo para la gente. Pero no se puede hacer todo a la vez, no se puede no bajar el gasto, no se puede hacer obra a la vez, no se puede mantener una inflación. Claro, o sea, exacto. Sí. Y esta crisis la puede manejar Macri, la puede manejar otro, pero le tocó a este gobierno esto, así como le tocó la vaca gorda al gobierno kirchnerista, donde la soja valía el doble, y quienes de las retenciones que inventaron en ese momento, el país tuvo 100.000 millones de dólares. Quiere decir que si hubiéramos usado ese dinero para reducir la pobreza, no tendríamos el 25 o 30%, no tendríamos el 25 por los 30% de pobreza. Entonces, lo argentino es un defecto histórico, muy pocos creen o cuidan los fondos públicos como si fueran propios. Al contrario, lo que es público es de nadie. Entonces la gente, en todo sentido, digamos, no cuidamos los bosques, cualquiera saca madera, no cuidamos el medio ambiente y contaminamos los ríos, los diques, no cuidamos las plazas y las rompemos, las escuelas la vandalizamos, o sea, es cultural y complicado. Yo quiero digamos, no venir a decir cosas complacientes, sino a ser sincero, decir lo que pienso, aunque no sea popular, pasarme elogiando en nuestra conducta. Yo creo que los argentinos tenemos que reflexionar y cambiar. Y repito que lo que más responsabilidad tenemos, más tenemos que poner empeño en salir de esos problemas históricos, porque Argentina hace 70 años que tiene una crisis más de una crisis por década, 2 crisis por década.
No puede ser eso. Yo creo que Es como si fuera cíclico, ¿no? es muy cíclico. Yo vengo planteando hace rato, doctor Romero, que una de las grandes falencias de nuestro país es la crisis dirigencial, ¿no? Que se plantea no solo en la política, sino en todo. El empresario, mire lo del fútbol ahora, el Sí, papelón. que papelón, dos papelones el mismo día. El mismo día. Bueno, un montón de cosas. Ahora, señor Romero, ¿por qué es tan difícil el tema de la inflación? ¿Por qué es un potro indomable la inflación? Porque se ha encendido la mecha del gasto por encima de las posibilidades. Y el kirchnerismo generó un déficit que no es otra cosa que nos puede pasar en las casas nuestras que gastar mucho más de lo que nos ingresa. Y a la larga alguien vamos a tener que dejar sufriendo. Lo vamos a empatar al proveedor, al carnicero, alguien vamos a clavar y así. Entonces, Argentina ya es vicioso en esto, entonces nos mira de reojo. Porque teniendo semejante potencial el país en su gente, en su capacidad productiva, que no podamos arrancar seriamente, es doloroso. Yo que tengo muchos años en esto, veo también con frustración de que se han avanzado en muchas cosas, pero muchas no hemos podido avanzar. Y yo confío que por lo menos probemos. Con el otro sistema, el sistema kirchnerista, el sistema populista, hemos llegado hasta acá. Bueno, probemos otro sistema. Hagamos otra cosa. Probemos otra cosa, porque como creo que Einstein dijo que si uno prueba siempre lo mismo, va a llegar al mismo lugar. Resultado. Ahora, el presidente Macri llama al diálogo, ¿no? Y por ahí alguien dice, no, llama al diálogo al peronismo, es absolutamente ocioso, no tiene sentido porque el peronismo está agazapado esperando que le vaya mal para dar el salto y poder acceder al gobierno. ¿Usted lo ve conveniente? ¿Lo ve? No conveniente, yo creo que sí. Ahora, ¿cómo decirle? ¿Práctico? Yo creo que, digamos, nunca es tarde para hablar, pero yo debo decir que en el 2016, cuando asume el gobierno, un grupo de senadores, entre los cuales estaba Pichetto, estaba yo, digamos, varios de distintos bloques, le propusimos al gobierno un acuerdo en ese momento, porque veíamos que no había elecciones y faltaba mucho, y el gobierno no quiso, la verdad que no se pudo producir ese acuerdo. ¿Ustedes lo propusieron? Sí, lo propusimos, sí, públicamente, y lo propusimos al ministro y al presidente, pero no cuajó la idea, porque yo creo que a veces también no estamos tan acostumbrados a ese tipo de acuerdos de concertación. No obstante, se avanzó mucho en acuerdos legislativos que permitió que el gobierno tuviera el 80% de las leyes que quería. Claro, necesitaba. El tema de los buitres. Todo, la renegociación de la deuda, el presupuesto, la reforma impositiva, que lamentablemente con el anuncio de bajar los impuestos lo hemos subido en todos lados, incluido en Salta. Entonces, hoy ya es más difícil, porque de verdad hay muchos del kirchnerismo y todo, y creen que expresaron su voluntad de empujarlo al abismo al gobierno, que al final no vamos a demoler el edificio, nos va a caer toda la cabeza, ¿no? Y también hay un enojo, un fastidio por las investigaciones judiciales, hay una forma que el kirchnerismo quiere proteger su gente. No estamos acostumbrados los argentinos a que rindamos cuenta. Entonces, hoy es más difícil, no digo que no haya que intentarlo, pero hoy es más difícil un acuerdo parlamentario general, digamos, que incluya a los gremios, que incluya a los congresos, que incluya a los empresarios. Eso yo hoy lo más difícil. Lo que sí es necesario, lo que resta del año y el año que viene, es que en el Congreso el gobierno no haga, aunque no haga grandes transformaciones, por lo menos pueda sacar las leyes que necesita. Por ejemplo, si el gobierno necesita un presupuesto, plantea un trabajo presupuestario, acuerda con los gobernadores un plan de acción para reducir el déficit y todo, que son cosas que aunque lo diga al fondo, ya lo sabíamos nosotros. Hay que hacerlo lo mismo. Hay que volver a la Carta Orgánica del Banco Central que cuide la moneda, que el kirchnerismo la modificó. Otro error del kirchnerismo, poner al Banco Central a endeudarse para conseguir plata para el gobierno, y de ahí surge el LEBAC, que se paga el 40% de interés, que es una deuda a peso altísima. De ahí surge ese error del kirchnerismo al final, que fue el dólar a futuro. O sea, son herramientas de emergencia, digamos, de terapia intensiva, pero no para resolver los problemas del país. Y también debo decir que culpa de toda esta situación de incertidumbre,
tampoco crece la inversión, las tasas son altísimas para producir. Ahora, con 40%, doctor, ¿quién va a invertir? El que tenga plata, sí. El que la tiene, la va a poner ahí. Y el que no la tiene y tiene actividad va a seguir luchando en su almacén, en su finca, en su taller, va a seguir luchando porque no le queda otra. Exacto. Yo confío de que demos un paso hacia adelante con ahora, se imagina la frustración que vamos a tener si esa deuda la dilapidamos, ese crédito del fondo lo dilapidamos en que haya gente que se lleve el dinero afuera, en gasto improductivo. Porque lo que yo, se lo dije el otro día en el Senado, en la década del 70, que nos parecía, los que somos mayores, un poco más grandes, nos parecía que estaba todo mal, la pobreza no llegaba al 14%. Y pasan 40 años, casi 50 años, y estamos con el 30%, más que la hemos duplicado, 25%, 26%, Sí. o sea, el doble. Entonces, es un fracaso de la sociedad, un fracaso de todo. Aquí vamos a culpar si todos los gobiernos dieron vuelta en todos estos 40 años, incluido el desastre que fue el proceso militar. El proceso. Ahora, dentro de lo que es la política, pero particularmente el Parlamento, del cual usted forma parte, siendo senador, hay un conjunto de dirigentes, digo yo, políticos, ¿no? Que como usted está diciendo, senador Romero, están mirando el país, están mirando la próxima generación y no la próxima elección, ¿no? La visión del estadista, ¿no? Hay gente que está en esa. Que lo mira así, pero hay otros que por el contrario están muy enfrascados en esto, lo decíamos recién, que fracase. Ahora, ¿cómo hacemos para poder avanzar en esto que usted plantea? Yo creo, y se lo dije a algunos funcionarios nacionales, que el gobierno tiene que pensar no en las elecciones, sino en hacer las cosas bien. Primero, aunque sea duro el camino y uno ve que la prensa también, no es culpa de la prensa, pero aparecen los encuestadores, y cómo está la imagen de Macri esta semana y cómo estaba la semana pasada. Yo creo que tenemos esa prisa, esa ansiedad de adelantar resultados. No olvidemos de las encuestas, no olvidemos de las elecciones y hagamos las cosas bien. Yo siempre fue mi criterio cuando goberné, decir, bueno, tratemos de hacer las cosas bien, que la gente sola se va a dar cuenta sin estar todo el tiempo mirando la encuesta y todo el tiempo mirando qué hay que hacer. No hay forma de transformar nada, yo solamente está pensando qué van a opinar los encuestadores, la prensa, los opinólogos. Y yo creo que si el gobierno se desapega un poco de solamente el afán electoral, bueno, transitemos este año que queda para las próximas elecciones y ya la gente decidirá, verá qué propuestas hay, ¿no? Ahora, hablando de propuesta, ¿qué hay en el espectro político según su mirada, doctor Romero? Porque dice, bueno, Macri, no sé, bueno, irá por la reelección, no sé, pero y después de Macri es como que hasta ahora no hay nada en concreto. ¿Cuál es su mirada sobre eso? Sí, el oficialismo, el gobierno va a hacer una propuesta. Yo creo que el kirchnerismo, con cierto sector del peronismo, va a hacer otra propuesta. Y después puede ser que los gobernadores establezcan algún mecanismo democrático para elegirse entre ellos elegir un candidato, y bueno, ahí el gobernador Urtubey tiene posibilidad de competir también, hay que reconocerlo que es una posibilidad, pero no veo muchas más opciones. Una opción que surja de los gobernadores que son los que tienen la responsabilidad de gobernar, claro, junto con Macri, que no quieren que se hunda el barco, y que creen que pueden hacer una propuesta diferente, aunque sea dentro de la misma avenida de lo razonable. Bueno, ahí el gobernador Urtubey puede tener algún chance también, pero no hay muchas más opciones, ¿eh? Ahora, y la figura de Massa, doctor Romero, la figura de Massa es como que se desdibujó. Algunos lo pintan hoy como una especie de monje negro, ideólogo de todos los males que le pasa a Macri, particularmente en el Congreso. Yo creo que mete la púa bastante, por así decirlo, Massa y su gente, y yo creo que él no tiene la responsabilidad ni de gobernar ni de ser legislador siquiera, porque claro, cometió un error donde él tenía su grupo más fuerte en diputados, y irse al Senado, intentar ir al Senado fue un error. Pienso que desde el punto de vista electoral tendría que revalidar tener algún distrito, porque no tiene ningún distrito, tendría que
consolidar otro distrito, pero de todos modos es una posibilidad también que quiere lanzarse. Obviamente a mí se habla de que Felipe Solá quiere lanzarse. Sí. Bueno, el gobierno cuando más candidatos en el sueldo, más contento va a No, estar. claro, claro, ahora la izquierda ya significó, ¿no? Los grupos más Eso radicalizados. lo el kirchnerismo, sí. Claro, La pero mayoría... yo digo, qué bueno que lo debe ver el oficialismo, ¿no? Es decir, al gobierno mientras más se atomice, le conviene, claro. Bueno, pero digamos, la atomización se dio en España, se da en Italia, sí, donde usted ha visto lo difícil que ha sido formar gobierno en Italia por la atomización y en España la debilidad que tiene quien gobierna. ¿Sí? En estos tiempos, digamos, hay un descontento de la política, de la gestión en muchos lugares del mundo y la gente la expresa buscando a veces alternativas que parecen buenas, parecen de solución fácil, pero bueno, a la larga esto no es fácil, la situación del país no es tan simple y eso pasa en todos los lugares del mundo. El mundo está complejo. Salta nos une acá en la provincia, el senador Juan Carlos Romero están en Cambiemos. No, nosotros somos una expresión local que en las últimas elecciones fue en el frente con Cambiemos. Pero yo no participo, tampoco participo en Salta nos une, está mi hija y otros dirigentes. Sí. Yo realmente estoy cumpliendo mi tarea de legislador, viajando, visitando al interior, a los problemas, todo el Rosario de la Frontera, el ¿no? tema del transporte en el sur de la provincia. Eso lo voy a preguntar. Pero sí es cierto, nuestra fuerza, desde que somos oposición en Salta, lo hemos expresado en el año 2011, 13, 15, somos, digamos, una fuerza distinta a la que gobierna. Seguimos en ese criterio de convivir con el gobierno provincial, pero no participamos ni tenemos nuestras propias diferencias y yo espero que cambiemos y los distintos posibles candidatos el año que viene hagan una expresión movilizadora para los salteños, mostrando una visión para Salta de futuro. Yo creo que lo que Salta necesita es una visión que la expresen los candidatos o quienes ser candidato, que expresen una visión de la provincia para que a ver si logramos entusiasmar a los salteños con que Salta tiene destino, tiene futuro, tiene un gran potencial, que la verdad que con el kirchnerismo, que no ayudó mucho a la provincia, digamos, se ha ido perdiendo ese rumbo y lamentablemente hoy la gente no visualiza cuáles van a ser las líneas por las cuales Salta debe transitar en el futuro. Yo creo que debemos construir, trabajando con la gente, en cada rincón de la provincia, un programa que tenga que ver con eso, con una visión de provincia, con una acción que hay que emprender y con un plan de trabajo. Ahora, dentro de Cambiemos hasta ahora está la figura que aparece, es la del intendente Gustavo Sani. Por ahí yo escucho también, dice, no, ¿qué va a hacer el senador Juan Carlos Romero? Yo digo yo, el senador Romero tengo la absoluta y convicción de que va a buscar renovar su banca en el Senado de la Nación, ¿es así? Sí, esa es una posibilidad, no es un tema que esté yo corriendo por ella, pero es una posibilidad y yo espero que haya consenso suficiente para que no sea solamente Gustavo Sani su voluntad de ser candidato, sino también que él encare y encarne una idea de futuro, un proyecto. Yo creo que tiene muchas posibilidades, pero debemos trabajar en esa dirección. Yo creo que lo que Salta necesita es una visualización de un futuro exitoso, de un futuro y que la gente lo sepa y todos convencidos vayamos hacia adelante. Yo confío en que este grupo que me acompañó en el 2013, 2015, entre el cual está Gustavo Sanz, podamos entre todos generar una propuesta y obviamente si Gustavo es el que está en mejores condiciones de liderarla, sin duda. Ahora, no es el único. Bueno, dentro del sector nuestro es el único prácticamente. Sí. Dentro de que no somos oficialistas, digamos. Sí, no, claro. Al oficialismo sí se lo ve con más precandidatos. No, bueno, pero creo que son los que mayor dificultad van a tener. Bueno, que a mí no me gusta mucho hablar de los otros. De los otros, no, por supuesto. No, pero sí es cierto pero tampoco hay que confiarse, seguro no porque nuestro sector tenga bastante consenso, una sola propuesta como puede ser la de Gustavo, no es confiarse y decir que con eso alcanza, no alcanza, sino somos capaces de hacer entre todos un proyecto que
movilicemos a los salteños. Exacto. Doctor, usted fue 12 años gobernador y muchas veces la gente hoy transita por distintos lugares, mira obras y dice esto lo hizo Juan Carlos, esto lo hizo Romero. ¿Cómo ve la provincia en estos 12 años ya casi de la gestión de Urtubey? Yo creo que el kirchnerismo nos atrasó mucho. Yo creo que el gobernador confió mucho en el kirchnerismo, en que iba a aportar cosas a la provincia. Y no, eso no vino nunca. No se hicieron las grandes obras nacionales que estamos peleando ahora para que se hagan, la ruta 34, la 9, estamos peleando los trenes que se vuelven a rehabilitar, o sea, pero el kirchnerismo no aportó nada de eso. Sí, lo único que yo vi pavimentado, se lo reconocía a Néstor Kirchner en los primeros años, la ruta 81 que no une con Formosa, sí, esa la hizo Néstor Kirchner, pero la ruta 40, la ruta 51, nada de eso se pudo hacer. Entonces yo creo que es el momento de encarar ese proyecto que tiene que ver con las cosas que quedaron pendientes. El gobernador Urtubey es un hombre habilidoso en política, así que él la pudo llevar a la provincia políticamente de una manera correcta, pero creo que el equipo económico actual está haciendo un buen papel para acomodar las cuentas, porque también es cierto que hubieron menos ingresos nacionales, más descontrol en el gasto con el ministro de Hacienda anterior. Bueno, hoy hace que la provincia creo que se está ordenando un poco las cuentas, pero también es cierto que yo digo que el país ha perdido muchísimo el kirchnerismo, hemos perdido 2/3 del gas que producíamos por falta de estímulo para que se produzca gas en la provincia. Terminamos importando gas más caro. En su gobierno se hizo 100 veces un gasoducto para llevar y resulta que ahora tiene que volver, las líneas eléctricas se hicieron a Chile. O sea, el kirchnerismo fue un atraso para todos y Salta no fue ajena a ella. Está bien que a veces en la zona más alejada, las políticas nacionales, la gente al final termina conformándose con lo que la nación manda. Y yo no soy lo que me conformo con lo que la nación mande, que un bolsón, que una ayuda. Eso no, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Nosotros necesitamos una provincia que produzca. Tenemos una gran limitación con todo el activismo ambientalista, extremista, que impide que se la gente de Greenpeace, por ejemplo. Sí, que cada vez tiene más acogida en la provincia, cuando son grupos que prácticamente hacen terrorismo ambiental, impidiendo la producción, y un día cuando ya termine de liquidar el campo se van a ocupar de la minería. O sea, yo veo que está faltando esa firmeza. Si esta es la línea que vamos a trazar, vamos a cuidar el medio ambiente, todo, pero vamos a producir, vamos a trabajar y vamos a hacer que gente venga de afuera a invertir, que es lo que no ha pasado con el kirchnerismo. Ahora, el tema de las inversiones, doctor Romero, la inversión tiene que tener seguridad jurídica, tiene que saber que va a poder hacer lo que tiene que hacer, y bueno, ¿y por qué cuesta tanto? Lo que usted hablaba recién, hicimos las cosas mal, tienen desconfianza en nosotros. En Argentina sí, claro, bueno. Y particularmente en la provincia. Pero como un país que tan rico y de tanto potencial, yo creo que Argentina, en sectores que son importantes, en energía deberíamos trabajar mucho, energía no convencional, que se está trabajando un poco también. Sí. Aprovechar la energía solar, que nos viene gratis, y debemos aprovecharla. Volver a recrear las condiciones para producir más gas y dejar de importar de Bolivia, el turismo, el campo, a pesar del extremismo de Greenpeace. O sea, yo creo que Salta tiene un enorme potencial si nos ponemos de acuerdo y avanzamos. Yo creo que Salta lo puede hacer. ¿Y quiénes se tienen que poner de acuerdo? No, digamos, en la nación hay que encontrar un plan. No, en Salta particularmente. En Salta no, yo digo que los que quieran competir hagan propuestas a ver que la gente elija la mejor, eso es lo que yo no digo quién la tiene, yo digo que hoy día se hablan de candidaturas, pero no se hablan todavía de propuestas. Por eso, ya llegará el momento, y cada uno va a aportar lo que pueda con su experiencia, y que los salteños tendrán que ver cuál de los sectores políticos el que ofrece una propuesta más alentadora, sacar las provincias adelante, que no es prometer por prometer, sino decir cuáles son las líneas con gran consenso y seriedad, cuáles son las líneas en las cuales Salta se va a crecer. Porque le debe pasar a usted, doctor Romero, que por ahí uno se encuentra con lo que yo le llamo el ciudadano de a pie y dice, che, yo en tu programa escucho candidatos, escucho legisladores,
pero no hablan de los temas nuestros, no Bueno, hablan de los temas todavía de no la llegó el gente. momento. El tema del agua, por ejemplo, doctor, en Salta hay una crisis terrible, la falta de agua. En Por octubre ejemplo, falta el agua y en febrero estamos inundados. Exacto, Hay algún problema. por Hay eso. un estudio muy viejo en el Valle del Lerma que no se ha hecho una obra del estudio de saneamiento de los escurrimientos de las aguas y el aprovechamiento de las aguas. Hay que reconocer que tampoco se avanzó en la ruta nacional que se iba a hacer por el Valle del Lerma, Sí. que no solo la ruta, sino iba a permitir drenajes también para evitar inundaciones. La ruta de Tartagal, de Orán, Picharal, Orán, ¿cuánto tardó? 2 años para hacerse. O sea, por eso digo, el gobierno nacional nos ayudó, lo más mínimo Salta, el kirchnerismo nos ayudó y fue un castigo para nosotros. Así que yo creo que la gente, también le pido a la gente que exija que hayan propuestas, ideas. Y no, yo creo que la política tradicional, del actito, del ruido, ya no va eso. Yo creo que la gente hay que llegarle al corazón a través de propuestas y convencimientos de dónde vamos. Eso es lo que está pidiendo. Y bueno, yo espero que lo vayan a hacer los candidatos, seguro que... Doctora, hay un conflicto de ayer y hoy que se planteó con el tema de los camioneros, con los productores de grano, que le dice que le quemaron camiones en la zona de La Jita. ¿Cómo es la situación esa? Hay que evitar la violencia, creo que el jefe de su coordinador, Yarade, creo que hoy día avanzó en un acuerdo. La verdad es que aquí hay que reclamar a la AFIP y a la Nación que haga cumplir el flete referencial. Usted en la carta de porte del grano, ahí dice cuál es el valor de referencia. Sí. Y cuando usted es productor, si usted quiere vender maíz, viene y le dicen, bueno, el precio es 3.000, le descuento 900 de flete al puerto y usted va a recibir 2.100, por decirle sencillo. Esos 900, usted dice, bueno, el flete. No, no es flete, a los camioneros le pagan la mitad. Entonces también hay algo muy poco claro de los acopiadores, que aprovechan la necesidad de los camioneros y le van bajando el precio. En vez de pagar 900, le pagan 4.50, 4.80. Y también eso es a los acopiadores les mejora el precio. Y no es justo eso. El productor siempre está al final de la cadena, lleva todos los gastos y cobra la menor parte de la porción. Si el flete es caro porque es lejos, bueno, que lo paguen, pero no que se aprovechen. Ese es un problema con los transportistas. Y el otro problema es que hay muchos camiones que vienen con carga para la zona y en vez de volver vacío, aceptan esos fletes baratos, que están perjudicando a todas las pymes de camioneros que hay en Rosario, en Metán. Entonces, es una forma de ver cómo se protege ese sector de pymes que está descapitalizando, y son los problemas que hay que ir resolviendo. Yo creo que si todos ponen un poco de empeño, se va a arreglar. El otro tema, el conflicto quizás más duro, que hablaba anteayer con el secretario general del sindicato del Ingenio San Isidro, es justamente San Isidro. Bueno, yo digo que hay 700 trabajadores, sí, casi un poquito más, que cobró solamente la mitad de la indemnización. Ya pagó el 50%. Hay un gremio que ya no existe, porque no existía la fuente de trabajo, ya no existe el gremio, ya son autoconvocados de vecinos, llamémoslo así. Y por otro lado está una empresa que por distintas razones, sin defenderla yo porque no la conozco, aduce cesar su actividad. Y también es cierto que al igual que pasó en Tabacal, por no acordarse, por no participar también el gobierno en las negociaciones hace varios años, los gremios han perdido a veces la capacidad de ser razonables. Hemos visto el conflicto en Tabacal todos estos años, el conflicto en San Isidro, y bueno, si uno al final la va matando a la gallina de huevo de oro, se queda sin gallina y sin huevo de oro, ¿no? Y yo creo que no solo que no se crean nuevos trabajos, sino que corre el riesgo del trabajo que hay. Que nos gustaría a todos que venga una empresa y recupere ese ingenio, pero que se olviden los muchachos del gremio de que van a poder hacer el mismo activismo que hicieron hasta ahora, porque nadie va a venir, y eso está pasando. Ahora, nadie hasta ahora, nadie serio apareció a invertir. No quieren. Ahora, otra cosa, por la inseguridad jurídica, por la inseguridad gremial, por la situación económica, los impuestos caros,
Y son todos los problemas que tiene el país. Es como un combo, ¿no? Ahora, desde el Partido Obrero, doctor Romero, se plantea el tema de la estatización, que sea el gobierno de la provincia el que lo haga, el propio gobernador Urtubey, el jefe de gabinete Yará, dijeron, no, es imposible, ¿cómo la provincia se va a dedicar a hacer explotación de azúcar? Y eso no se hace ya, salvo Cuba, que le va bastante mal, no se hace ya en ningún lado eso, es una fantasía. La provincia, acertadamente el gobernador y el ministro dijeron que eso no es posible. Agregarle a la provincia el quebranto, ese ya lo vivimos en Jujuy, con dijeron la Esperanza, 20 y pico de años siendo estatal, y no saben cómo salir de esa trampa, y nunca produjo bien, porque el Estado no puede. Bastante tiene problema el Estado en dar el servicio de agua, bastante tiene problema el Estado de coordinar el servicio de transporte urbano, y para agregarle, además, agregarle una empresa azucarera que ni los dueños, ni el capital privado la pudo hacer andar, la va a hacer andar el Estado. ¿Y hay qué se le dice a esa gente, doctor? ¿A los trabajadores? Primero hay que acompañarlos en la búsqueda del cobre al 100%, y yo creo que después hay que generar las condiciones para que el que venga tome la gente que necesite, y en la provincia tendría que estar, supongamos que quedaran trabajadores que una nueva empresa no lo quiere tomar. Bueno, en la provincia tiene que acercarse, crear cooperativas, cooperativas de servicio, microemprendimiento, hay que hacer algo. Supongamos, por decir, porque yo no quiero mentir, que el que venga diga, no necesito 700 obreros, necesito por decirle 500. Sí. Por decir 500. Sí. Bueno, hay que ayudar que los 500 esos tengan trabajo fijo. Pero también es cierto que no se puede dejar 200 personas abandonadas. Entonces la provincia tiene que estar atrás viendo qué otra actividad productiva puede haber en la zona para acompañar a esa gente y ayudar a esa familia. O sea, no lo va a arreglar solo el sector privado, no lo puede arreglar solo el Estado estatizando, porque no lo va a hacer ni puede hacerlo, ni lo va a arreglar el gremio protestando. Hay que sentarse a trabajar definitivamente para resolver el tema. Si eso se hubiera hecho antes, tal vez los posibles inversores, que no los conozco ni sé quiénes son, podrían ver un cuadro más tranquilizante. Pero ver un ingenio tomado, con todo el conflicto que hubo, más que alentar, desalienta que alguien venga también, digamos la verdad. Ahora, ¿esa actividad productiva está llegando a su fin? No creo que al fin, pero sí tiene una crisis, porque fabrica alcohol, pero el gobierno nacional bajó el precio del alcohol, hay que pelear por el precio del alcohol. Sí. Se podía fabricar alcohol de maíz y se podía hasta engordar animales ahí. O sea, hay mucha diversificación que se podría hacer. O sea, lo que era antes como actividad productiva no es ahora. El azúcar orgánica que la gente hace tiene nicho en el mundo a un mejor precio. O sea, no es una actividad que deba desaparecer. Lo que no puede tal vez funcionar como venía funcionando. Como lo venía haciendo. La última consulta, doctor, y vuelvo al ámbito del Congreso. Dos temas, usted lo planteaba recién uno. Hablando con algunos kirchneristas acá en Salta me decían, ya va a venir Macri cansado para que le aprobemos el presupuesto 2019. Ahí nos vamos a vengar, con esa palabra. Sí, yo creo que no hay un clima muy hostil para lo que viene. Bueno, pero ya al kirchnerismo le pasó que en un momento no quiso que la mayoría opositora le modifique el presupuesto y no lo aprobó. Al final lo prefirió postergarlo. El presupuesto se puede proyectar hacia el año que viene. No es buena práctica. El gobierno necesita no solo el presupuesto, sino necesita volver a una carta de un banco central orgánica, una carta orgánica de un banco central razonable. Así hay varias cosas que hacer. Yo no creo que sea bueno en un país donde lo único que quiere la oposición kirchnerista es empujarlo al abismo del gobierno. Sobre todo que, lamentablemente, con el tema tarifas, un capricho de aprobar una ley que era inconveniente y absolutamente se podía haber mejorado, y al final los que se fueron en el 2015 dejaron el país un desastre, son los que se juntaron para votar. Entonces eso también es una mala señal hacia afuera, es decir, bueno, ¿dónde está el peronismo razonable? Sin la primera de cambio que les parece atractivo, políticamente atractivo, hacerle un gol al gobierno, se juntan todos para patear el arco. Claro. Y bueno, es un problema de inmadurez política argentina. Yo creo que llegar a esos extremos en Argentina es muy grave, muy serio, porque nos perjudica a todos,
Exactamente. Y el otro tema, hoy, la semana que viene, una semana caliente, digo, en diputados, tratamiento de la despenalización del aborto, después tendrá que llegar al Senado. Ahora escuchaba que hay presiones muy fuertes, ¿no? De distintos sectores, tanto de los que están a favor, los que están en contra. ¿Cómo se imagina el debate, doctor Gomera? Yo espero que sea maduro el debate y que nos permita el debate enriquecer la posición de cada uno. Yo creo que no es extraño ni deben preocuparse los legisladores de la presión, siempre ha existido la presión, siempre existe presión de todos lados. Mientras no haya violencia, yo pienso que el lobby, la presión, las opiniones son válidas, así que a mí no me preocupa eso. La verdad que lo que a mí respecta, como dijo el mismo Papa, escuchemos todas las voces. Bueno, estoy recopilando todo lo que se dijo en diputados, seguramente en el Senado habrá también una ronda grande de análisis, es un tema complejo, un tema difícil, no es un tema fácil para votar, pero creo que en el Senado nadie adelanta el resultado, ni sabemos cuál va a ser el resultado de diputados, pero bueno, el sistema democrático es así, la gente se expresa en la calle, se expresa en las audiencias y se expresa votando a los legisladores. Así que en ese sentido hay que respetar los opinión de los legisladores, porque lo van a hacer a conciencia, voten lo que voten, ya sea el rechazo o la aprobación, lo van a hacer a conciencia, no por presión ni a favor, ni por presión en contra. Y lo mismo pienso que si llega a venir al Senado, lo mismo será un tratamiento serio y concienzudo que tendrá que darse en el futuro. Exacto, la última ya una reflexión muy personal. Llegó a la política allá en la década del 80, ¿no? En los cargos formales, sí, 86, ¿no? Han pasado unos cuantos años. Se hace una mirada en retrospectiva en aquellos comienzos y lo que es ahora. ¿Cómo ve el país y cómo ve la provincia? De cuando usted llegó y cómo está ahora. Yo creo que muchas cosas se hicieron, muchas cosas están. La gente distingue las cosas que necesita, o sea, la gente sabe muy bien qué es lo que hace falta. Hay nuevos problemas, como los que usted señaló, lo que antes era menos grave, agua, inundación, sequía, hoy es más grave, hoy es más, se ha acentuado, creció la población, crece la demanda, crece la necesidad de vivienda. Cuando nosotros fuimos al gobierno faltaban 30.000 viviendas, hoy día faltan 80.000 viviendas. O sea, hay problemas nuevos para encarar, por eso es que hace falta un plan. Yo tengo la única frustración, la que le señalé hace rato, que los argentinos, 30, 40 años digamos 30 y pico años de democracia, no hemos podido bajar la pobreza. Y eso es una falla de todos nosotros. Yo desearía que las próximas veces que entendamos que cambien o no cambien los gobiernos, algunas cosas tenemos que ser serios. Una es la lucha contra la pobreza, otra es la educación de fondo, la educación realmente que no es solamente el kirchnerismo. El kirchnerismo solamente se preocupa de la educación, en algo importante, pero que no es lo único, que era el sueldo del docente, que tampoco es ninguna maravilla el sueldo del docente, no. pero nos faltó capacidad para planificar una educación que contenga más a los chicos en la escuela, convertir realmente la obligatoriedad de la concurrencia, financiar mejor la educación, la evaluación, no para castigar, sino la evaluación para mejorar. Yo creo que son cosas que perdimos décadas en no hacerlo. Entonces yo apunto que el futuro, el país, la provincia, salgamos adelante con la educación como un elemento importante y la lucha contra la pobreza. Para mí son los dos desafíos más grandes que tiene el país. Senador Romero, como siempre, un gusto charlar con usted. Muchas gracias. No hay que abusar de los oyentes. No, de ese tiempo. Los oyentes, bueno. Un afectuoso saludo para todos, gracias. Un gusto, muy amable.